Unimed Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Unimed Podcast, hoy en martes de Intersociedad. Soy María Ángel Duque, estudiante de Ingeniería de Producción, y hoy me acompaña mi compañero Santiago, estudiante de Ingeniería Mecánica. Gracias María Ángel, gracias por presentarnos el día de hoy. Hoy les traemos un capítulo bastante interesante y nos acompaña una persona que tuvimos el honor de tenerla antes aquí en Unimed Podcast. El capítulo de hoy trata sobre la historia e influencias culturales de la música. Nuestro invitado de día de hoy, el profesor Julio Salas. Bienvenido, profe. ¿Cómo se encuentra? Un placer de nuevo de estar acá en estos espacios que me parecen de verdad muy acogedores y muy de buena vibra. Quería preguntarle, antes de iniciar con este tema, que es más que nada información suya para que usted nos pueda como ilustrar un poquitico de qué lo llamó a ser la persona que es hoy y de irse por las áreas que él le tomó. Porque tenemos aquí que usted actualmente es el director del ensamble afro-venezolano y nos gustaría saber su trayectoria de cómo llegó ahí. ¿Al ensamble? Sí, bueno. Un poco más de ustedes, saber su cómo llegó trayectoria aquí. general. No, Todo, bueno, exacto. fíjese que yo desde chamo siempre tuve inclinación por dos cosas. Por la enseñanza. O sea, yo quería ser, era algo increíble, yo quería ser profesor. Chamo queriendo ser profesor, imagínate tú. Pero me gustaba mucho la música, pero no de la música en el momento que era lo contemporáneo para la época, ¿no? Lo que le gustaba a los chamos. No, a mí me gustaba más lo que era la música tradicional venezolana, desde el punto de vista de instrumentos de percusión. Entonces inicié como percusionista de algunas agrupaciones, incluyendo agrupaciones de gaita. Estoy hablando de que yo estaba en cuarto año de bachillerato y ya yo estaba también por allí haciendo música de madrugada y dando serenatas y también gaiteando de aquí para allá. Acá fíjate que acá también me sorprendo cuando llego a la Universidad Metropolitana porque consigo un grupo de estudiantes muy jóvenes, que les gustaba mucho la música, pero les gustaba mucho la música venezolana, la música tradicional. Y entonces como nace el proyecto de nuestro ensamble afro-venezolano, que es básicamente trabajar con un repertorio nuestro, haciendo algunas fusiones, actualizando algunos temas con algo más contemporáneo, pero siempre la esencia va a ser nuestra música tradicional venezolana. Entonces ahí tenemos estudiantes muy jóvenes haciendo danza, haciendo contradanzas, haciendo vals, haciendo merengue venezolano. Es algo que no se ve mucho por allí, de que sean agrupaciones de talento juvenil. ¿Y qué fue lo que más le gustó de todo esto y de enseñar toda esta música? O sea, porque escucho que le encantó ver cómo jóvenes querían ver más que todo la música venezolana y querían hacer más de estas mezclas que usted dice. Pero ¿qué es lo que más le gusta a usted de toda esta música, de enseñarla? De vivirla, diría yo. No tanto de enseñarla, porque nosotros creamos espacios de convivencia y en esos espacios sí hay aprendizaje. Ellos van conociendo géneros, patrones, estilos, pero lo vamos viviendo en conjunto. Y el poder vivenciar esos espacios de fortalecimiento de la proyección de nuestra música, eso no es tan básico. Es algo que tiene bastante significado para nosotros, para mí como director del ensamble, para nuestros chicos y para nuestra comunidad. O sea, la verdad, viniendo de usted, yo también desde pequeño no, desde bachillerato fue que también me llamó la atención bastante el tema de la enseñanza. También creo que va mucho de la mano porque mis profesores eran muy buenos en el colegio y me querían como un hijo, porque también tenía mis compañeros que odiaban y no querían se alejaban de toda la parte de dar clases. Pero me llama mucho la atención eso y no sé qué fue lo que le llamó a usted, dejando de lado lo de la música, qué le llamó a usted de la parte educativa de decir, cónchale, me gustaría ser esa persona que enseña a los demás. Bueno, lo que pasa es que vengo de una familia de educadores, ¿no? Y entonces Okay. eso como que se transmite. Padres educadores, tíos educadores, en donde yo veía lo que lograban, el alcance que tenían desde cada uno de sus cargos, sus puestos, desde el aula de clase, incluso desde un cargo directivo. Y eso, claro, como yo desde pequeño iba, los acompañaba, estaba en estos espacios, evidentemente le agarré un gusto increíble a eso. Que no sucede en todos los casos, porque yo por lo menos me salí del molde. Ahora yéndonos más hacia todo este tema de la música y de la enseñanza,
¿cuál cree que son las principales raíces que configuran la música venezolana y cómo se entrelazan entre sí? Raíces de la música tradicional venezolana. Hablar de raíces de la música en general es un poco complejo, ¿no? Pero sí hay algo hay una raíz muy fuerte, o una influencia muy fuerte, afro, que es lo que nos lleva a nosotros a tener nuestros géneros musicales afro-venezolanos, de lo afro-caribeño a lo afro-venezolano. Y esto evidentemente, bueno, si nosotros nos vamos a un poquito de historia, podemos hablar de cuál es el instrumento de percusión por excelencia: el tambor. En todas partes hay un tambor, ¿sí? Ese tambor africano, que bueno, hay diferentes posturas. Hay investigadores que dicen que el tambor nace en la civilización egipcia, y otros investigadores dicen que nace en el corazón de África. Bueno, independientemente hay un movimiento migratorio a Europa, y ese movimiento después esclavista hacia nuestro continente, evidentemente crea una mezcla allí, ¿no? Esas personas que salen de África llevan los instrumentos consigo, unos instrumentos que inicialmente en su continente eran diseñados con materiales distintos, más resistentes, eran más grandes, ocupaban más espacio porque se hacían rituales al aire libre. Y ya cuando en ese movimiento, como hay un movimiento migratorio, evidentemente no puedo trasladar instrumentos tan grandes, debo adaptarlos, debo hacerlos más pequeños, con un material un poco más liviano, y debo tocarlos en espacios un poco más reducidos, ¿no? Entonces eso creó un proceso de modificación de estos instrumentos. Sin embargo, ese movimiento llega al Caribe y se mezcla con lo que ya teníamos nosotros, con esas melodías indígenas, con la música indígena, y empieza entonces a crearse esa unión, diría yo, de todas estas culturas. Entonces, hablar de la música afrocaribeña es hablar de la unión de África, Europa y el Caribe. Esos tres elementos están presentes allí, porque no solamente porque llegó el tambor africano, entonces nuestra raíz es solamente esto. No, también tenemos raíces en el vals europeo, en otros géneros musicales que provienen de Europa, y que, ligados con esto que hacían nuestros indígenas, fue tomando terreno, y en cada región que iba llegando iba evidentemente tomando la forma de esa región, pero asumiendo elementos propios de lo que venía ya de allá. El tambor africano, evidentemente, como instrumento, logra la creación de otros instrumentos acá, pero también su ejecución, esa riqueza rítmica, también llega a la ejecución de instrumentos de cuerda, por ejemplo, en cómo se rasguean, cómo se puntean estos instrumentos, precisamente por ese énfasis y esa fuerza rítmica que traían los tambores. Evidentemente, si vamos a la costa, tenemos una influencia mayor, marcada allí, pero si nos vamos al Zulia, bueno, sí hay influencia de esta, pero también mucho de la región, ¿no? Cuando nace la gaita zuliana, por ejemplo, o las maracas en el llano. O sea, sí tenemos una gran influencia, como les digo, africana y europea, que consolidamos con lo nuestro, y es básicamente la evolución que tenemos hoy día en nuestro país, pues. Aprovechando que nos comentó bastante sobre el origen del tambor, de que los investigadores no están seguros del todo de dónde pudiera venir, tienen sus hipótesis y todo lo demás, sí me gustaría preguntarle qué instrumentos son emblemáticos en la música venezolana y qué historia tienen. Bueno, instrumentos emblemáticos en esta música venezolana, dependiendo de la zona donde estemos. Si estamos en el llano, evidentemente arpa, cuatro maracas, ¿sí? Ese sentido rítmico de la maraca, los instrumentos de percusión son el grupo de instrumentos que más, instrumentos, vale la redundancia, existe, de variedad de instrumentos hay. Okay. Si nosotros no podemos, yo creo, cuantificar la cantidad de instrumentos de percusión que hay en el mundo, porque hasta cualquier cosita que suene y genere al sacudir sonido ya es un instrumento de percusión. Pero tenemos otras regiones, si nos vamos al Zulia, bueno, tenemos a los géneros de la gaita zuliana, tenemos el tambor, tenemos la charrasca, tenemos el cuatro también, pero sí tenemos uno que es como que está en todo, que es el cuatro venezolano.
¿sí? Con una influencia que viene del laúd. Sin embargo, está en casi todos nuestros géneros: un polo margariteño, una jota margariteña, un joropo llanero, una gaita zuliana, una contradanza, un vals. Si nos vamos a los Andes, la música que se hace en Mérida, toda tiene cuatro. Yo creo que es un instrumento que tiene mucha presencia en nuestro país. Instrumentos de percusión muchos, sin embargo, el tambor también ha logrado espacios en diferentes géneros. Agrupaciones de parranda, la parranda central, el aguinaldo, la gaita, incluso en los Andes venezolanos. O sea, el tambor, yo creo que también se extendió por toda Venezuela y ha tenido sus transformaciones, ¿no? Sino, por ejemplo, de cómo se tocaba, y bueno, y no solamente el tambor, yo creo que todos los instrumentos, de tocar el furro con el pegón con la cera del pegón, a tocar el furro hoy en día con ceras que ya vienen preparadas para esto, de tocar un furro hecho con cuero de gato, a pasar un furro hecho con cuero de ganado, y después ahorita instrumentos con cueros sintéticos, ¿no? Yo creo que es un proceso evolutivo. Nuestra música se está transformando día a día, nuestros instrumentos se transforman día a día. Lo que sí considero es que espero que esa transformación no diluya o no afecte nuestra cultura. ¿Te puedo tutear, Julio? Claro que sí. Ok. De todos estos géneros que vienes conversando, escuché que tu favorito de joven era la música venezolana. Hoy en día, ¿qué género es tu favorito? Todos. Si son venezolanos, todos. Okay. Todos, porque qué sabroso es escuchar una gaita en Navidad. Qué sabroso es escuchar una contradanza. Qué sabroso es escuchar un vals. Qué sabroso es escuchar un aguinaldo. O sea, la música venezolana es muy rica en estructura rítmica, en estructura armónica, en poesía, en narrativa. O sea, hay mucho de todo en nuestra música venezolana. Y si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, los textos de las producciones musicales venezolanas, encontramos letras muy bonitas y una musicalización muy bonita, incluso unos arreglos que no son nada sencillos. Un Viajera del Río, por ejemplo, o cualquier otra canción de nuestra cultura, tiene unos arreglos armónicos bastante complejos que no son fáciles de tocar. Incluso nuestro merengue venezolano, la estructura de 5x8 no es fácil de tocar para el extranjero, porque es una estructura rítmica de 5x8, no es sencilla, no es tan cuadrado, no es tan básico. Claro. Y eso lo hace rico y lo hace sentirnos orgullosos de eso. ¿Qué personas, o sea, qué personajes que hayan hecho canciones muy famosas de merengue venezolano podría por lo menos contarme? Porque yo conozco muy pocos, generalmente, pero muchos de los que yo escucho no son merengue puro, sino que son combinaciones. No, autores tenemos muchos. O sea, en Venezuela recientemente perdimos a un gran compositor, escritor, Henry Martínez. Mucho de la música que escuchamos nuestra es de él, y él, bueno, produjo vals, hizo merengue. Nuestra Cecilia Todd también trabaja mucho o enaltece mucho nuestra cultura. Pensar en un poco más acá, más contemporáneo, tenemos a Zenaida Rodríguez, que es, además de músico, compositor, cantante, es profesora, es docente. Y ella defiende a capa y espada la música tradicional venezolana. Y los invito a todas estas personas que les estoy nombrando, yo los invito a googlear, a escuchar un poquito de lo que hacen. Bueno, ellos como solistas, Gualberto Ibarreto, o si nos vamos a agrupaciones, bueno, Serenata Guayanesa, por ejemplo. Me queda como tarea, porque de verdad que menciona nombres y yo digo, Dios mío, no conozco ninguno. Y creo que hasta cierto punto se ha perdido mucho lo del... O sea, digo eso también, digamos, porque esa es como mi cultura de lo que yo he visto también, porque no va a ser la de todo el mundo. Que por lo menos para mi cultura no se escucha tanto la música venezolana, solo escuchamos las gaitas en diciembre. Y he notado que por lo menos vamos a unas tiendas, a centros comerciales aquí en Venezuela y aquí en Caracas, y no escuchamos tanto música venezolana. Entonces... Es que es nuestra sociedad. Incluso hay emisoras de radio que tienen un porcentaje que cumplir de música venezolana, y lo cumplen porque es ley. Okay. Lo cumplen porque es ley, pero
se limitan única y exclusivamente el porcentaje de música venezolana que debe sonar. Y entonces a veces somos repetitivos, un mismo autor, un mismo artista, entonces tanta variedad que hay y no la conocemos. A mí me ha pasado cuando yo de acá la asignatura de percusión, por ejemplo, que vamos a hablar de música tradicional venezolana, y yo les pregunto a mis estudiantes, me vengo más acá, contemporáneo, ¿conocen a Rafael Pollo Brito? ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Lo conocen ustedes dos? No. Ahí está un vivo ejemplo. Y yo les pregunto, ¿conocen a Rafael Brito? Y se quedan, no. Ok, ¿conocen a Cecilia Todd? No. ¿Y conocen a Wilbert Ibarreto? No. Y suenan en todas partes, porque estoy seguro que has escuchado alguna canción de ellos. Estoy segurísimo. Solo que entonces caes en cuenta cuando te dicen, ella es Cecilia, él es Henry, ella es Eneida, él es el Pollo Brito. El Pollo Brito popularizó Una casita bella para ti. Quiero comprar para ti una casa bella. Usted estaba hablando y yo estaba como que repite esa canción en mi mente y yo dije, no, seguro se lo debe cantar otra persona. No, y es él. Y él trabajó mucho la fusión, ¿no? Integrar esos ritmos venezolanos con algo más contemporáneo y ha creado propuestas bastante interesantes y afuera de nuestro país ha dejado el nombre de Venezuela muy en alto con este tipo de producción. Pregunta importante para mí y para todo el público. ¿Por qué era llamado el Pollo Brito? Eso es un apodo que le colocaron a desde chamo. Él cuenta muy bien la anécdota, pero tiene que ver por la voz que tenía en ese momento y su contextura física. Él cuenta mejor esto. ¿Qué crees que se debería hacer para incentivar más la música venezolana aquí en Venezuela? O sea, ya escuchamos lo de que las radios producen un porcentaje de música venezolana porque es ley. Esto capaz debería cambiar y deberíamos buscar nuevos autores. Pero ¿qué más pudieses decir tú para proponerlo? Hay que llevar música a los otros espacios. Hay que hacer música venezolana y estar abiertos a esas nuevas propuestas que surgen hoy en día, esa mezcla de la música tradicional venezolana con otros géneros y estilos más contemporáneos, porque no, sin perder la esencia nuestra, si es posible, y hacer un poco más atractiva y comercial nuestra música venezolana, ¿sí? O sea, no solamente pensar en, no, el joropo tuyero, es el arpa de cuerdas metálicas, la maraca y el bailador, y no, ahí vamos a ir un poquito más allá. ¿Cómo generamos una propuesta más interesante para la sociedad que tenemos hoy en día? Una sociedad postmoderna, más compleja, con un dinamismo y con un crecimiento acelerado de diferentes ámbitos, social, educativo, económico, cultural, y que está demandando una cantidad de cosas que nosotros también tenemos que dar respuesta a ello, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista musical. O sea, la música en su forma más pura es importante, pero también puede evolucionar y puede transformarse. Es lo que queremos. Hoy en día, bueno, conocemos composiciones con unas estructuras súper complejas, y entonces unos géneros adoptan algunos elementos del jazz y lo hacen más interesante, por ejemplo. Entonces, y los invito a esto. Yo invito también a que desde espacios sociales y educativos se empiece a incluir la música dentro de. O sea, nosotros también podemos generar aprendizajes con la música tradicional venezolana. Yo quería preguntar, ya que tocó el tema de cómo intentar agarrar esta música folclórica, esta música cultural que viene de generaciones en generaciones, a introducirla en los géneros contemporáneos. Yo quería preguntarle que cómo ha sido capaz la música afro-venezolana de dialogar con otros géneros como el jazz, el reggae o el hip hop, por ejemplo. No es sencillo. Precisamente por esto, porque tenemos a veces mucha resistencia al cambio y quien se atreve a veces es muy criticado. Sí, bueno, pero entonces desvirtuaron la música tradicional venezolana, desvirtuaron esto, ¿cómo es posible? Porque no vemos un poquito más allá. Sí, es difícil batallar contra lo que hoy existe. Y más cuando estos géneros que surgen en este posmodernismo, básicamente lo que transmiten es los antivalores. Es difícil. Y es lo que está llegando a las masas, es lo que está gustando. Y por eso no estamos escuchando a Cecilia Todd, por eso no estamos escuchando a Henry Martínez, por eso no estamos escuchando a otra cantidad de artistas que son nuestros y que hacen cosas impresionantes. Es difícil, pero no imposible. Desde el punto de vista de nuestros actores y nuestros músicos, es importante asumir la importancia de la transformación y de poder generar nuevas propuestas
y asumiendo elementos de la música contemporánea que puedan servirnos para, ¿sí? Tampoco quedarnos solo en el pasado, pero también batallar contra esos antivalores que están allá afuera y esos estilos musicales que no traen nada bueno. ¿Y qué propuesta harías tú? Las estamos haciendo desde nuestra sala de ensayo con nuestro ensamble afro-venezolano, desde llevar nuestro ensamble a las aulas de clases acá en la universidad, a presentaciones, llevar nuestro ensamble fuera de estas paredes de la universidad para llevarlos a comunidades, instituciones educativas. Eso lo estamos haciendo. Y créanme que cada paso que damos o en donde nos paramos, decimos un poco de esto. Ya va, que estoy tratando de pensar. Quédate en mute. Sí, porque es que quiero preguntar una, pero es que todas me llaman la atención preguntarla, entonces no me decido por una. Por ejemplo, mira, esta me llama demasiado la atención. ¿Tú consideras que la música afrovenezolana está suficientemente representada en los medios y espacios culturales actualmente en el país? No. Hay quien trabaja por ello. Lo venimos diciendo. Hay quien trabaja por ello, pero no tenemos el espacio. Ahí había una emisora, no voy a decir evidentemente ¿cuál es? qué emisora es, pero una de sus frases decían el nombre de la emisora y al final terminaban diciendo libre de gaita. Se llamaban una emisora libre de gaita. ¿Y qué significaba eso? Que no ponían gaita y que no querían a la gaita zuliana y que en su emisora nunca iba a sonar una gaita zuliana. Entonces imagínate tú que la gaita zuliana, aparte de ser un género venezolano, es un género que está muy ligado a la emocionalidad del venezolano. Esos temas que han sido insignes o que representan nuestra cultura, nuestra esencia como venezolano y como ser humano, y que nos hacen sentir de una manera y nos evocan, nos dan gratos recuerdos. ¿Quién no llora un 31 de diciembre antes de las 12 escuchando a Betulio Medina con Maracaibo 15? Faltan 5 para las 12, por ejemplo. Buah, a llorar por todos. Ejemplo, esa. O Feliz Año de Maracaibo 15, como te lo venía diciendo. Es emocionalidad. No hay un diciembre, créanme. Ubiquen un diciembre en Venezuela y eliminen la gaita. No existe la gaita. No es la misma Navidad. Así como tenemos otros géneros afuera en el mundo que son representativos, como los villancicos, que inicialmente ellos surgen como cantos de villanos y por eso su nombre villancicos. Los villancicos en el exterior, así es la gaita para nosotros, es Navidad. ¿Sí? No es lo mismo ir a Margarita y no escuchar un polo margariteño. No es lo mismo ir a la costa y no escuchar un sangueo de San Millán, por ejemplo. Sí. Un tambor bien tocado. Y eso es religiosidad, es emocionalidad, es cultura, es sociedad y es desarrollo social. Entonces, fíjense todo lo que involucra esto, y por eso digo que no podemos verlo desde una perspectiva tan ligera. O sea, es algo complejo y por eso es que yo digo y siempre voy a defender lo nuestro. Qué bonito. No, y además hasta cierto punto es un orgullo porque cada país tiene sus virtudes, cada país tiene algo que lo representa. Y muchas veces a nosotros nos preguntan qué nos representa y nosotros decimos, bueno, la bandera del Turpial y el Araguaney. La arepa. Pero más allá, nos representa el epachamo, la yaca. Claro, por eso. Un vals, un merengue venezolano. O sea, nos representa muchas cosas. Nosotros somos más que eso. Créanlo. Totalmente. ¿Y usted consideraría que lo que más ha movido nuestra cultura, o por lo menos lo que más expandió nuestra cultura, dejando de lado evidentemente las frases más comunes como el epachamo, sería la música en sí? O sea, nuestra música que ha nacido Hoy acá. en día nuestros músicos están por el mundo. La migración que ha tenido Venezuela ha hecho que muchos de nuestros músicos estén afuera y afuera haciendo lo que hacían aquí, haciendo música. Hay muchas agrupaciones de gaita ya consolidadas, reconocidas fuera del país. En Miami hay unas cuantas. En España hay también agrupaciones. En Chile hay agrupaciones. Pero no solamente esto. O sea, ¿en cuántas plazas ecuatorianas no vemos a unos venezolanos tocando tambor? Y tuve familiares que lo hicieron incluso. Entonces, fíjense esa mezcla
esa interacción social que se logra con mi instrumento, que me lleve a algo lo pasaba parecido a lo que pasó con el movimiento esclavista. Ese tambor que viene de África, que va a Europa, que llega aquí, lo mismo, esa persona que se fue de Venezuela con su tambor debajo del brazo, con su cuatro debajo del brazo, a seguir tocando allá. Y entonces allá, oye, qué interesante lo que hace. Y entonces existe hoy en día una nueva integración cultural a nivel musical, porque nosotros estamos llevándolo nuestro afuera. A lo mejor no llegaba con tanta proyección como llega ahora con esos músicos y esos venezolanos allá haciendo música, sino en la radio, en la calle, dando a conocer su talento. Y la más importante de todos los géneros que hemos creado, mayoritariamente lo digo porque en diciembre se escuchan de todo tipo de gaitas. Yo intento siempre cargar en mi teléfono 2 horas de gaita, pero es imposible de la cantidad de gaitas que hay, de las que tanto me gustan. Pero eso también me ha hecho preguntar y buscar, pero lo quiero escuchar más una persona que se relaciona más con este tema, siendo usted. ¿Cuál es el origen de la gaita y por qué? La gaita tiene influencias diferentes o diferentes raíces, ¿no? Ella, básicamente, su inicio es siglo XIX. Ella surge, o sea, hay varios elementos allí que la construyen. Elementos religiosos, elementos políticos y elementos culturales, ¿sí? Entonces, a través de esa riqueza sonora, crear música para adorar a la Virgen de Chiquinquirá, como protesta para el sistema político del momento, y incluso la gaita zuliana muchos la asocian con la Virgen de Chiquinquirá. Sí, hay muchas canciones o muchos temas marianos, pero hay mucho de ello también porque ella se plantó como un género de protesta. Yo creo que esto tuvo mucha fuerza desde la Grey zuliana. Ya hablábamos del poder de la gaita como protesta, y de ahí en adelante una cantidad o un proceso evolutivo que fue trayendo lo que ahora somos. Pero bueno, religiosidad, ritos, influencia africana, influencia regional, ella nace de todo eso, es una construcción general con todos estos elementos. Hoy en día sí, a lo mejor no escuchamos mucho la gaita desde el punto de vista de gaita como protesta, pero sí como propuesta mariana. Eso tiene mucha fuerza hoy día, el venerar a la Virgen con estos cantos. Y bueno, y nunca abandonar el sentido también que él tiene ahora arraigado, que es con la Navidad. Los gaiteros han querido que la gaita suene todo el año. Ha sido difícil. Sí, difícil porque el mismo venezolano no lo ha aceptado. ¿Y por qué no lo acepta? Porque es que el venezolano lo asocia con la Navidad, con la fiesta decembrina. Entonces, oye, no es lo mismo una gaita en enero, en febrero, en marzo, a esa gaita en noviembre pintando la casa emocionado porque, oye, vamos a celebrar la Navidad, y viene el niño Jesús, sí. Y la cosa, no es lo mismo. Yo creo que ese vínculo emocional es el que no le ha permitido a ella sonar todo el año. Y es una emocional que tiene toda la vida. Es una postura mía, o sea, es algo que creo yo. No estoy diciendo que necesariamente sea así. Yo digo que es verídico. Yo digo que es verídico porque yo nunca he escuchado gaita. Es verdad. Un 15 de abril. Sí, en o en Venezuela. Julio. O sea, Sí. es algo que no sucede. Y cuando uno lo escucha, uno lo dice, ¿qué? Apaga Bueno, eso. Todavía falta para que se acabe sí. el año. En Maracaibo le escucha. En Maracaibo sí. En Maracaibo suena todo el año. Pero fuera de Maracaibo, no es difícil, la escuchamos en otra época del año. Y ahora que haces esa comparativa entre Maracaibo y Caracas, ¿cómo crees que ha influido la capital en la creación de nuevos sonidos y fusión de género? La capital, lo urbano. Fíjate que hay algo interesante, ¿sabes? Existe lo que llamamos el canto de trabajo, de faena, ¿no? Las piloneras, por ejemplo, que forma parte de nuestra cultura musical. Sin embargo, hoy en día, dentro de nuestra urbe, se conciben otros cantos de trabajo. Y a lo mejor dirá, oye, es así. Bueno, es que hay investigadores trabajando en esto. El buhonero en la calle, el que vende CD, el que vende algo, y esa frase que comúnmente canta para ofrecer lo que vende, también se está considerando música de trabajo, música de faena. La gente dirá, tú estás loco. Bueno, pero es que así surgieron nuestros cantos de trabajo.
Es un poquito de esto. Pero sí, lo que se hace aquí evidentemente está transformando y dando propuestas diarias a los géneros musicales que ya tenemos establecidos en nuestro país. Es como digo, lo importante es tomar de lo que está saliendo ahora aquí, para enriquecer nuestra música y que no sea únicamente lo que en gran parte se está viendo. O sea, tenemos una gran cantidad de la zona de estudios musicales, de productoras musicales que se encargan de hacer cada vez más música con menos músicos. Cada vez más música con menos músicos. Todo básicamente generado por IA o por una sola persona. Y entonces ya se pierde como que el proceso emocional de la ejecución de un instrumento musical. Porque la música también es emocionalidad, como les digo. No es lo mismo agarrar un instrumento y simplemente tocar para salir del paso, a ponerle un poquito de corazón a lo que estás haciendo, a darle emocionalidad, a darle matices diferentes para que la cosa se escuche y transmita lo que tú quieres transmitir. Eso es importante. Y si nosotros permitimos eso, hacer música con menos músicos, entonces vamos a tener música menos emocional. O que llegue menos a la emocionalidad. El rol de los músicos ha llegado a cambiar a través del tiempo, a medida que evidentemente la música también ha cambiado, ¿no? Claro, evidentemente. Desde la evolución del instrumento, desde adaptarme a un nuevo instrumento, a una nueva forma, a una nueva sonoridad, a la ejecución ahora de que yo tocaba de cierta manera, ahora tengo que hacerlo de otra manera porque estamos generando fusión, porque estamos generando propuestas. El músico también va en transformación, debe estar actualizado, sí. Debe estar a la vanguardia de lo que se está haciendo y de cómo hacerlo. Ok, qué bueno, qué interesante. Bastante. Me acuerdo ahorita que nos dijiste un dato bastante bueno que ninguno de nosotros dos preguntamos, que es acerca de la palabra villancico. ¿Dónde sale la palabra villancico? Sí, lo que pasa es que la música, antes, si nos vamos al medioevo, por ejemplo, la música estaba al servicio del clero. Ok. La música estaba al servicio, incluso a las mujeres no se les permitía participar en los cantos, por ejemplo, que se generaban en estos ritos litúrgicos. Incluso cuando necesitaban una voz aguda, simplemente castraban al caballero para que a nivel hormonal él pudiera tener una voz más aguda. Eso pasaba. Y todo lo que se hacía fuera de la música para el clero era considerado profano. Música de villanos, porque la música debía estar al servicio del texto, y lo que decía el texto estaba estrictamente relacionado con lo divino. Incluso cuando la música o cuando el texto mencionaba a Dios, la melodía ascendía, pero cuando mencionaban lo terrenal, la melodía descendía. Entonces era un constante juego de subir y bajar. Y entonces esas composiciones musicales que el texto no estaba al servicio del clero, era considerado música de villanos. Y de allí viene el término villancicos. Qué duro. Wow. No, yo me imagino en esa imaginaba. época y que, no, miren, él tiene buena voz, hay que quitarle sus partes para que pueda cantar. O sea, imagínate, va a salir corriendo. Claro, era la manera de poder tener esos registros a nivel vocal, porque después la mujer sí, con lo que llamamos con lo que fue la reforma luterana, el Ars Nova, ya entonces todo empezó a cambiar, ya entonces la mujer también empieza a tomar parte de esto, pero antes no era tan sencillo. Antes la música era solo para el clero. Esa época era muy terrible. Sí. Te quemaban por todo. No había forma de salvarte. Bueno, profe, vamos a hacer una dinámica para Ok. cambiar un poquito digamos, cómo va la conversa. Entonces, en esta dinámica te vamos a plantear algunas afirmaciones sorprendentes sobre la música venezolana. Okay. Y tú debes responder si es verdadero o si es falso. Ok. ¿Y por qué? Pero con algo breve. Ok. Ok. Si quieres, empieza tú. Porque estoy hablando mucho. Oh. No, al para contrario. nada. Al contrario. Con algo breve, estoy hablando mucho. No, nos has informado de más. Y lo apreciamos de todo corazón. Y llevamos tarea de que hay que escuchar a más personas y averiguar Sí, cómo por se favor. llama, quiénes cantan las canciones. Porque mira, yo venía cantando que nada, la casita bella. Y entonces, cuando comenta que, ¿cómo es que se llama? Disculpa. Rafael Brito. No, El pollito brito. Y yo jamás en la vida, o sea, yo lo escuchaba, pero nunca me acordaba. Entonces, tenemos tarea. Y tenemos nueva información. Sí, Lo los traes para invito, todos los invito a ver los free covers que han hecho artistas venezolanos, que son muy buenos.
Pero son tan buenos que se parecen o que si cierras los ojos es él. No, véanlo. Hay No, muchos porque- artistas venezolanos que han hecho un trabajo interesante allí. Ok. Vean las propuestas que hay mucha música de que la que se hacía antes, pero maquillada, adornada para el día de hoy. Wow. Ajá, la dinámica. La dinámica. Nos desviamos. Estamos hablando mucho todos. Por ejemplo, la salsa venezolana tiene un ritmo más acelerado que la salsa puertorriqueña. ¿Es verdad o es falso? Yo no puedo afirmar que sea, la salsa es inmensa. La salsa permite mucho. La salsa, ha abarcado a nivel internacional o ha llegado a nivel internacional como no tienes idea. Eso depende del artista, depende de la agrupación, de qué haga, cómo lo haga. O sea, nosotros podemos escuchar a la dimensión latina y la dimensión latina tiene un poquito de todo. Oscar de León. Sí. Oh, O sea, Esos artistas sí me lo sé. nosotros- sí me lo sé. nosotros tenemos un poco de todo en nuestro estilo, o en lo que se hace aquí como salsa, pues. Yo diría que depende. depende. Ok. Me llevo, esos artistas sí los conozco. Me voy a ver orgullosa aquí al final del podcast. Yo sí tengo mi playlist de Oscar de León. 3 horitas. El calipso venezolano del Callao es idéntico al de Trinidad y Tobago. No, tienen estructuras rítmicas diferentes. ¿Y a qué te refieres con estructuras rítmicas? No, es diferentes? cómo se ejecuta. Son totalmente... Son distintos. Ok. Son como manzana y pera, por así decirlo. Puede ser. O sea, entonces no es manzana y pera, sino manzana y mango. Ay, tampoco. Pero es. la manzana y el mango tampoco se parecen. Por eso. Qué mala comparación. Ok. La bandola llanera deriva directamente del arpa paraguaya. La bandola llanera deriva de la bandurria española. Ok. Físicamente, para poder darle una idea al público y una idea a mí, porque yo no tengo ni Vamos idea a de cómo son ponerlo aquí. físicamente. Cuando editemos, ponemos aquí, en la bandurria. Ya sabe el equipo de producción. Ok. Yo creo que ya lo habías comentado, pero igual lo voy a mencionar. La gaita zuliana nació como música religiosa en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Ni sí, ni no, ni verdadero, ni falso. Una construcción de un poquito de todo. Sí, de un poquito de todo. Como dirían mis profesores ahorita, depende. A ver, por ejemplo. La sangre de la música afro-venezolana proviene de los tambores de la salsa neoyorquina. ¿Cómo? ¿La sangre? Y yo también me perdí. Yo dije, ya va. sí. No, ya va, espérate. Vamos a saltarnos esa, preferiblemente, y vamos a hacer una mejor. El pueblo margariteño es un género triste ya que narra historias de pescadores fallecidos. No necesariamente, no triste. El pueblo margariteño narra las vivencias del pescador, amores, desamores, faenas, encuentros, desencuentros. Es la vida del pescador. Pero no solo la muerte, ¿no? Muy triste. Juliana, te pesca este mero, regrésame a los niños. El merengue venezolano es primo hermano del merengue dominicano. Es estructura totalmente diferente. Un merengue venezolano va 5x8 y el sentido rítmico es otro. ¿Y qué sentido rítmico lleva el...? Merengue venezolano. No, merengue... el dominicano, porque dijiste que el venezolano llevaba 5x8. No, ¿El merengue dominicano? dominicano. El regular. Sí, el merengue venezolano Ah, ok, va sí. a otra estructura rítmica. ¿Y qué artistas, por así contemporáneos, por así decirlo, de la época de mi papá, que mi papá es muy ochentoso con su música, qué artistas venezolanos utilizaban esa estructura rítmica para hacer su música? Venezolana. ¿Merengue venezolano? Sí, claro. Hay muchos. Todos trabajan. Si contemporáneo te puedo mencionar al mismo Rafael Brito, te puedo mencionar a Huáscar Barradas, el flautista, que dentro de sus producciones siempre incluyen merengue venezolano. Cecilia Todd, que todavía, ha estado por muchos años con nosotros, pero todavía está haciendo música, todavía está allí. Trabajado también bastante el merengue venezolano, Serenata Guayanesa, Gualberto Ibarreto, todos ellos trabajan muy bien el género. Ok. Qué bueno. Es que, o sea, yo siento que comenta como que tantas cosas que a la vez yo siento que uno ve, pero a la vez como que no conoce porque por lo que veníamos diciendo de que, digamos, socialmente no estamos como que acostumbrados y no buscamos lo venezolano, lo nuestro. Entonces siento que como que nos dice cosas y yo digo, Dios mío, ¿por qué? Porque en ningún momento me dio como que esa piquiña, no me cayó como de que ese piojito, por decirlo así, de poder ir a investigar algo.
poder ir y ver algo. Porque la posmodernidad nos está arropando. Y nos está llevando a escuchar otras cosas. A centrar nuestra atención en otras cosas. Y a veces olvidamos, no vemos a lo que tenemos alrededor, sino queremos ver lo que está fuera de aquí. Yo podría investigar, pero no me quiten a Sandy Papo que tenemos un problema. Están Para que avisados. goce con Sandy y Papo. Tremendos, tremendos. Me encanta. Mi papá me hizo escucharlos. Nunca más los solté después de que empecé a escucharlos. Una última de las que tenemos en la dinámica, porque realmente no es que no queramos hacer más, es que tendríamos que buscar ahorita más porque se nos acabaron. El joropo central del jazz usa el arpa como instrumento principal desde sus inicios. El arpa tuyera. Bueno, el joropo central, paréntesis, ya no. Sí, el joropo, no, si me hablas de joropo central, estamos en joropo mirandino, joropo tuyero. Si me hablas de joropo llanero es otro. Cuéntanos de los dos entonces. Sí, el joropo llanero es el que estamos acostumbrados a arpa cuatro maracas. El que enseñan en el colegio. Sí, el que, Ok. que canta Reinaldo Armas y todo. Que Ok, ¿sabe quién es ok. Reinaldo Armas? Sí, ¿verdad? obvio, no, eso sí. Mira la cara de ella. Mira. Ella Quería tapar mi cara y que... Sí, claro. Pero está el joropo central, el mirandino, el tuyero, que se toca con un arpa, pero diferente a la del joropo llanero, porque la arpa del joropo tuyero es con cuerdas metálicas y no lleva 4. Arpa y maraca. Y el 4 hace una enorme diferencia. O sea, evidentemente me imagino que sí en el ritmo, pero No, se le pero es nota que mucho. el joropo mirandino no lleva 4. No lleva 4. Pero se le nota mucho la diferencia cuando los pones uno al lado del otro. Claro, suenan totalmente diferentes, claro que sí. Bueno, dejamos a Fritz a cargo para que ponga pistas de las dos al final del video para que la gente vea la diferencia. Importante. Bueno, profe, queremos darle muchísimas gracias por compartir todas sus experiencias No, gracias a ustedes. con nosotros. Bueno, nos queda de tarea para todos, para nuestros oyentes y para nosotros, averiguar y ya no arroparnos tanto por el modernismo, sino también buscar lo nuestro, buscar lo de nosotros y aprender más de nuestra música, más de nuestra cultura, y más aprender más de nuestra historia, porque eso al final del día es nuestra identidad y debe ser nuestro orgullo como venezolanos. Claro que sí, claro que sí. Por favor, suelten Spotify y empiecen a buscar en YouTube música venezolana cultural. Se los Mix. pido de todo corazón. Hay mixes de 5 horas, así que no me digan que no hay porque yo esa tarea sí la hice. Gracias. Y, profe, es nuevamente un placer tenerlo aquí, conversar nuevamente con usted. Es un encanto poder escuchar sus enseñanzas y todo lo que usted sabe. Porque no solamente estamos aprendiendo sobre cultura venezolana, sino que aprendemos desde la perspectiva de una persona que vivió todo eso, vivió cómo la música se ha modernizado, que a diferencia de nosotros, lo poco que nosotros podemos conocer de música es mínimo a comparación de una persona como usted o inclusive nuestros papás, que han visto la evolución de la música. Claro, todos sabemos poco. Lo importante es estar abiertos para ir adquiriendo conocimiento poco a poco. Y sí, no olviden seguirnos a nuestro ensamble afrovenezolano. Aprovecho el espacio para la propaganda. Síganos hora en de Instagram. publicidad. En Instagram, ensamble afrovenezolano, para que vean el trabajo de nuestros chicos y lo que se está haciendo. Claro que sí. Para nuestra audiencia, no olviden seguirnos a través de la plataforma Speaker y Spotify como Universidad Metropolitana Podcast y en YouTube a través de Canal Unimed. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.